Hola clase, bienvenidos de nuevo a otra maravillosa clase con el maestro Javier. Estamos en cuarto de primaria y vamos con sociales. Miramos, hemos estado viendo en este tema cosas acerca de instituciones de nuestro país, de España, ¿vale? Hoy vamos a ver la ley más importante que rige el resto de las leyes, que manda sobre ellas. Es la Constitución Española de 1978, ¿vale? Antes de esta Constitución, España no era un Estado democrático y no tenía decisiones en las que los ciudadanos votasen a alguien para elegirlo, ¿vale? Y que nosotros mandásemos. Desde entonces, sí. ¿Cómo se votó esta ley? Bueno, pues se hizo mediante un referéndum. ¿Qué es un referéndum? Es como unas elecciones, ¿vale? Pero que tú no votas ningún partido político, sino votas algo que sí o que no. Se acerca a una decisión muy importante para el país. Votamos en el referéndum para nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía y votamos en el referéndum, y dijimos que sí, y votamos en el referéndum para la Constitución Española. En la Constitución Española hay las siguientes cosas. Hay derechos, deberes y libertades. Por ejemplo, tenemos derecho a la educación, tenemos el deber, la obligación de hacer nuestras tareas y tenemos libertad para decir lo que pensamos, decir si el maestro Javier es el mejor del mundo, lo que sea, tenemos libertad para decirlo, ¿vale? Y libertad de asociación también. Por ejemplo, un sindicato agrupa a un número de trabajadores que se dedican a lo mismo y defienden sus intereses. Antes no estaban permitidos los sindicatos, ahora sí. Es decir, todos los que se dedican a lo mismo se agrupan para tener más fuerza, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo se gobierna España? Vamos a verlo, vamos viendo. Con municipio, provincia, comunidad autónoma, pero luego tiene instituciones a nivel nacional, ya lo hemos dicho. La Constitución, como he comentado, es de 1978. ¿Y qué día? El 6 de diciembre. Por eso el 6 de diciembre tenemos un puente, que es el Puente de la Inmaculada, y nos vamos a clase, ¿vale? Cuando sepáis que nos vamos a clase, hacemos la mitad de España, bueno, pues ahí fue, ¿vale? Vale. Y ahora, desde que se aprobó, pues tenemos en la Constitución una serie de cosas. Mirad, la Constitución es un libro muy antiguo, se ve ahí, y vamos viendo qué cositas tenemos en la Constitución. Pues mirad, tenemos instituciones democráticas, es decir, los que nos mandan, no mandan, nosotros lo elegimos a ellos, para que manden lo que nosotros hemos elegido, se supone, ¿vale? Luego, derechos y deberes, ya lo he dicho. Tenemos una serie de derechos y una serie de deberes, ¿vale? Es decir, tenemos el derecho a educación, pero también la obligación, el deber de tener que estudiar. Luego tenemos unas libertades, ya lo he comentado, libertades como por ejemplo para expresar lo que opinéis, ¿vale? Y tal, o para asociarse. Y luego tenemos un tribunal constitucional. Vamos a ver, tenemos jueces, ¿vale? Y esos jueces juzgan si algo está dentro de la ley o fuera de la ley. Pero luego tenemos un tribunal constitucional. Este es el juez de los jueces, es decir, el tribunal más importante que hay en España para juzgar si una ley está dentro de la Constitución o no. Es decir, un gobierno que nosotros hemos votado y ellos mandan, se supone, ¿vale? No puede hacer la ley que le dé la gana, puede hacerla, pero el Tribunal Constitucional se la puede echar abajo. Es decir, si ahora mismo sale un partido político y dice que no puede haber educación pública, dice, bueno, mira, no damos caso a educación pública, no queremos que haya educación pública en España, que cada niño, cada padre se lo paga a su hijo. Rápidamente el Tribunal Constitucional diría, eso no está permitido, te lo tumbo, tumba esa ley. ¿Cómo? Gracias a la Constitución. En la Constitución dicen que tenemos que tener sanidad, educación pública o asistencia a las personas mayores, ¿vale? Tenemos derecho a una casa, derecho a un trabajo, ¿vale? Y luego, organización del territorio. Es decir, España, desde la Constitución, reconoce que estamos organizados en 17 comunidades autónomas y en 2 ciudades autónomas, ¿vale? Dicho esto, me bajo aquí, por no entretenerme, y quiero hablar de una cosita antes de ver todo esto, que sé que esto es un poco abstracto y os puede liar. Vamos a ver, España y todos los países democráticos tienen la base de un triángulo, ¿vale? Ese triángulo es un triángulo de poderes. Ese triángulo, me olvido ahora mismo del rey por un momento, es un triángulo de poderes y cada vértice del triángulo vigila al otro, de forma que siempre el Estado sea democrático, de forma que se defiendan a las personas, ¿vale? ¿Cómo es ese triángulo? Pues ese triángulo es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. No aparece aquí, pero te lo está diciendo, el maestro Javier te lo dice para futuros cursos, ¿vale? Repito, ejecutivo es el gobierno, es el que hace cumplir las leyes. ¿Qué ha hecho quién? El legislativo, que legisla el Parlamento y el Senado. Ahora lo explico, ¿vale? Y el judicial, los jueces, que son los que juzgan y los que también en el Tribunal Constitucional juzgan si lo ha hecho bien el gobierno o no, ¿vale? Entonces, repito, están las Cortes, me olvido de Madrid, están las Cortes Generales, el Tribunal de Justicia y el Gobierno. En las Cortes Generales, que es el Tribunal Legislativo, es el que legisla, el que hace las leyes, y lo hacen en 2 edificios, en el Congreso y el Senado. Que vemos así a veces en las imágenes que están todos sentados en
bancas de madera, así como un coliseo, ¿vale? Vale, pues ese es el Congreso. El Congreso, ahí están todos los partidos políticos que nosotros hemos votado, ¿vale? Todos los diputados se llaman, y luego el Senado es otro sitio que en realidad lo que hace es representar a las comunidades autónomas, ¿vale? En realidad no tiene tanta utilidad, ¿vale? Donde se hacen la mayoría de las cosas en el Congreso, ¿vale? Ahora, en el Congreso sus representantes son elegidos cada 4 años, perfecto, son los que elaboran y aprueban las leyes, votando, ¿vale? Dentro del Congreso. Controlan al gobierno y hacen una cosa muy importante. ¿Qué hace el poder legislativo de las Cortes Generales, del Congreso? Aprueba o no aprueba los presupuestos generales, es decir, lo que el gobierno tiene para gastar, si se va a gastar en una cosa o en otra, ¿vale? Por eso es tan importante que el gobierno no solo vote en que sí lo de su partido, sino hacerse amigo, digamos, de los otros partidos y que entiendan que su proyecto es bueno, para que le voten que sí a los presupuestos. El presupuesto es en qué se va a gastar el dinero. Todo eso, como vemos, el gobierno no manda tanto, el gobierno manda, pero está vigilado, el gobierno está vigilado por las Cortes Generales, ¿vale? El edificio ese de madera que hablamos, ¿vale? Que es el Congreso y el Senado, ¿vale? Luego en el gobierno, ¿quién está? El presidente y los ministros, el presidente o la presidenta y los ministros o ministras, ¿vale? Vale, pues el presidente se supone que es el que manda y los ministros es el que manda en cada sector. El ministro de Educación, el ministro de Sanidad, el ministro de Medio Ambiente, ¿vale? Evidentemente no hacen lo que les da la gana, tienen que hacer las leyes que se ha votado en las Cortes Generales, ¿vale? Por eso se vigila por aquí. Y ahora, ¿quién vigila todo? Los tribunales de justicia, los jueces y los magistrados son los que están en el Tribunal Supremo, no el lío, son los que trabajan para el propio Tribunal Supremo, ¿vale? Magistrados, magistrados. Y los jueces son los que vigilan, primero juzgan los casos concretos de denuncias que hay en el país, pero luego también en el Tribunal Constitucional, que es el que más manda de los jueces, lo que hace es que vigila que las leyes aprobadas en las Cortes Generales o las medidas que está tomando el gobierno, ambos sean democráticos y estén con respecto a la ley más importante que tenemos. ¿Cuál es la ley más importante que tenemos? La Constitución Española, ¿vale? Y estos tres, que es Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están vigilados por el jefe del Estado. ¿Quién es el jefe del Estado? El rey, ¿vale? Que es Felipe VI. Es hereditario, va de padre a hijo y representa a España. ¿Qué función tiene? Tiene función de representar a España en otros países y en realidad tiene una función más bien de imagen y luego también tiene el mando, es el capitán general de las Fuerzas Armadas, tiene el mando sobre el ejército. ¿En realidad quién manda sobre el ejército? No, es su imagen. Seguramente hay militares que lo hacen mejor que él, pero él es el que está por encima de todo ello, ¿vale? Y luego, por supuesto, el que tiene que vigilar que tanto las Cortes Generales como el Gobierno como el Tribunal de Justicia hagan correctamente su cometido, ¿vale? Es decir, él está ahí para que funcione correctamente esto, ¿vale? Dicho lo cual, a modo de resumen, España es un país democrático, con una constitución democrática porque votamos con elecciones y la constitución que nos defiende con nuestros derechos, libertades y obligaciones. Y sus principales instituciones son el jefe del Estado, una forma de decir rey, para que parezca que es monarquía de la Edad Media, ¿vale? Se le dice jefe del Estado, Cortes Generales, como ya he dicho, que son los diputados y diputadas que están en el Congreso y en el Senado, luego están los tribunales de justicia y el propio gobierno, que es quien gobierna, pero en realidad gobierna lo que le han dicho las Cortes Generales, que han vigilado por los tribunales de justicia, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esa es la base de la democracia. Espero que haya gustado esta clase con el maestro Javier, que sepáis que os echo muchísimo menos y un beso muy grande.